cansé, ya me da igual. Nunca exijo mucho, pero a veces se me da. Esta vez no hay luna que te pueda dar. Quiero estar con él y no me importa el lugar. ¿Lo ves? Toco para vos. Eso. Nunca conocí a alguien así, que me hiciera olvidar de todo lo demás. Y no tengo nada que mirar una vez que ya no está. Ya me cansé, ya me da igual. Nunca exijo mucho, pero a veces se me da. Esta vez no hay luna que te pueda dar. Quiero estar con él y no me importa el lugar. Hubo un tiempo en el que solo fuimos dos, no importaba nada, solo nuestro amor. Pero llegó un tiempo en que todo cambió. Y no preguntes qué, la distancia esto lo empezó a cambiar. Ya no teníamos mucho de lo que hablar, pero no quería que fuese el final. Y no me preguntes si no vas a creer que yo puedo sacarte toda timidez hoy. Hoy. Y no me preguntes si no vas a creer que podemos hacer que ya fue otra vez hoy. Hoy. Solo necesito estar un rato más con vos, dejar de lado todo lo que no sea nuestro. Yo solo necesito estar un rato más con vos, dejar de lado todo lo que no sea nuestro. Y esto es Toco para vos. Eso. Hubo un tiempo en el que solo fuimos dos, no importaba nada, solo nuestro amor. Pero llegó un tiempo en que todo cambió. Y no preguntes qué, la distancia esto lo empezó a cambiar. Ya no teníamos mucho de lo que hablar, pero no quería que fuese el final. Y no me preguntes si no vas a creer que yo puedo sacarte toda timidez hoy. Hoy. Y no me preguntes si no vas a creer que podemos hacer que ya fue otra vez hoy. Hoy. Solo necesito estar un rato más con vos, dejar de lado todo lo que no sea nuestro. Yo solo necesito estar un rato más con vos, dejar de lado todo lo que no sea nuestro. Otra vez, una vez más, miro cómo te escapas y te vas a... Procuré en otros brazos sentir tu calor. Intenté en otras bocas sentir tu sabor. Me inventé en otros cuerpos tocando tu piel. Y yo sé muy bien, no te olvidaré. El amor es así, llega de repente y nos va haciendo confundir. Te has grabado en mí, no sales de mi mente y siento que voy a morir. Márchate ahora, borra los recuerdos que quedaron de los dos.
noche de esas locas, verte en poca ropa y descontrolarnos por las ganas que tenemos. Y besar tu boca. Hacer lo incorrecto y descontrolarnos por las ganas que tenemos. Rombay de fiesta. Baila nena con mamá. Ya no estamos en edad de quedarnos con las ganas, te delata la mirada, te lo tengo que advertir, no te vas a arrepentir, no lo quiero presumir, me hago cargo de tu cuerpo si me das el sí. Vas a volverte atrevida, dejar de ser la inofensiva, parte de la culpa fue mía, que nos gustemos los dos. Tú me volviste atrevida, cambiaste mi filosofía. Nuestro amor a primera risa fue lo que me enloqueció. Quiero una noche de esas locas, verte en poca ropa, descontrolarnos por las ganas que tenemos Y besar tu boca. hacer lo incorrecto Y descontrolarnos por las ganas que tenemos. Rombay De fiesta. baila nena con mamá. Lo que empezó jugando terminó gustando. Las caricias entre la noche de copas provocó que arriesgáramos los dos, terminar estando juntos, totalmente obsesionado en un vicio con dolor. Vas a volverte atrevida, dejar de ser la inofensiva, parte de la culpa fue mía, que nos gustemos los dos. Tú me volviste atrevida, cambiaste mi filosofía. Nuestro amor a primera risa fue lo que me enloqueció. Quiero una noche de esa. Tengo bigote Madrid, un estilo único de aquí. Tengo bigote Madrid, un estilo de aquí. Tengo bigote Madrid. Muy buenos días, gente, ¿cómo están? Ya arranca Lulax Supremo. Yo la verdad que estoy de muy buen humor, pero no tengo nada que contarles el día de hoy porque hoy por primera vez vine con Jazmín y realmente no hay nada que contar. Simplemente ella llegó a mi casa, bocinó como loca, mi mamá se levantó a putearme y después ya me subí para venir con ella. Dato no menor, una persona que todo el tiempo está en constantes infracciones, maneja con la luz apagada, no tiene registro, no usa cinturón. Buen día, Jazmín, ¿cómo estás? Buen día, pero bien que te dejé en la puerta del canal. Legalmente, voy a decir algo. Hoy realmente quedó en evidencia que Jazmín demasiado me quiere levantar porque me dejó frente al canal y después recién se fue a estacionar. Sí. Y le dije, como esas series coreanas, oye, ¿no querés que te acompañe? Le dije, no, así nomás. Oye, tranquilo, viejo. Y me dijo, vos sos mi estrella, me dijo. Mentira, te dije eso. Y encima cuando estaba a punto de bajarme me acarició así raro mi brazo, no sé. Acá tenés que bajarte porque vos sos las estrellas, te dije. Así me Vos dijo. sos las estrellas, amor, te dije. Entonces te bajaste. Amor encima. Jazmín, una pregunta, ¿vos me querés levantar o algo así o porque vos me tratás tan bien? ¿Y por qué te iba a tratar mal? No, y no sé. Somos compañeros de trabajo, ¿verdad? Así que se dice, Ina. Así empecé también yo con Cami. Ah. Por eso ¿Y nomás. mira cómo terminó? No, y ahora ya no me aguanta más su mamá, quilombo. ¿Vos decís que yo le voy a caer bien a tu familia, Jaz? ¿Eh? ¿Decís que le voy a caer bien a tu familia? No sé, no creo. ¿Por qué? ¿Nadie de tu familia no ve el programa? No, no, no. Ah, ¿y por qué poner esa cara? ¿Y por qué nadie nos ve? ¿Y no querés que la gente de tu familia... Creo que mis hermanos ven el clip. Ah, los clipeados nomás. Tenés 4 hombres que conquistar primero y después a mí. Ay, jue. Está complicado eso. Sí. Bueno, gracias a Pero mí. bien que te subiste como esa loquita. No, claro que sí, no, eso no voy a lo negar. Pero parecía, todo el tiempo parecía una escena de Rápido y Furioso porque ella me miraba mientras que manejaba. Bajé pioscoa, yo decía. Así, mira.
O sea que si un día no llegamos ya saben quién es la culpable. No tengo que mirar para cruzar, no porque no hay nada, no. Si o sea, venía una moto y después nos Así quedamos en la decía, mira, comisaría. se ponía guau para salir. No, no veo nada. Hey. Mentira. Abrina tu ojo, le decía yo. El que no me miraba era vos así. Y lo que pasa es que me imponía. Quietito estabas. Así que soy yo. Por poco no te subías hacia el volante, hacia mi volante. Va. Vos lo que quisiste tocar mi volante y nada, ¿eh? No voy a Y decir. no puedo tocar porque tengo mecánico, así que Bueno, está bien. Gracias, Jamín. te busco mañana, ¿sí o no? Ah, Dios mío, pero ¿por qué me pones en esta Avísame situación? ya. No, obviamente que sí me buscas cuando vos quieras. Bueno. Sin problema. Gracias, Hasta baby. Acá la gente ya está de mal humor y otra vez. Empezamos ahora, somos buena onda, les tratamos bien. Creo que tenemos que empezar a hacer mala onda con la gente porque están acá de culo y de rabe. Una persona puso acá que pongan me gusta, puso en guaraní encima puso. Pemoíla me gusta y le pusieron deroa pevimenten la homoiva. Imagínate un poco. Jaupei crack, jaupei bigote, jaupei gordo, dicen acá. Stream grabado, preguntan. Y este milagro, como dicen los otakus, dicen. Tanto tardan en maquiñarte, en producirte, pregunta acá Nancy Jara de Germain. Si no quieren hacer el programa, avisen nomás. Buen día, avión cocina. Hola, un besote para Cami. Quiero hablar con Cami, que me contó que el día de hoy le pasó algo. Buen día, Cami, ¿cómo estás? Buen día, Cami. Hola, hola. Hola, Probando. ¿qué pasó? ¿Cómo estás, baby? ¿Todo bien? ¿Todo bien, y vos? ¿Qué hay de cierto? Yo bien también. ¿Qué hay de cierto que ayer, cuando estaba por entrar en mi horario de radio, te encontré a vos con otro compañero del canal y te saludé, Ajá, como siempre, con un beso en la mejilla? sí. Y ese compañero el día de hoy, en modo de venganza, te tiró café. ¿Eso puede ser cierto? No, ¿Eso es cierto, Cami? sí, es verdad. ¿Vos crees que fue como una especie de escena de celos? ¿Qué pasa? El nuevo camarógrafo le firma su cuerpo a nuestra compañera desubicado. Ahí, bien botado, que no yo Silvita, ¿eh? ¿Qué te pasa, cerdo? Cami, ¿tenés algo para decirle a ese compañero que te derramó café a Me propósito? derramó café. Mira un poco, después te limpio con mi boca, ¿eh? Ya le limpié yo, Ariel. Al propósito, para mí que fue. ¿Vos decís? Sí. Que se saque para que se seque, dice ahí, Jamín, que es ubicada. Sí. No, Jamín, que no haga eso. Después nomás cuando termine el programa que se quite. Epa, Hoy vinimos iguales, mira. estamos combinados, sí. Sí. ¿Y si hacemos algo al salir de acá? ¿Qué querés hacer? No te puedo contar en vivo. Porque es irme al cine y ningún cine auspicia este programa, entonces no podemos hablar de eso. Para que la gente no piense mal nomás, ¿eh? No. Bueno, Ok, ¿todo bien? todo bien. ¿Te acordás cuando venías con Otaku? ¿Qué habrá pasado de Otaku, será? ¿En Otakul? Ah, sí. Ah, estaba robando en la pipa de Freud. Ese tipo hay que atarle, será, ¿eh? Sí. Igual, ¿quién es el culpable de la existencia de Otaku? José Ayala por ahí. No pensé pasar por esto. ¿Qué estaba haciendo ayer Otaku? ¿Me puede contar, por favor, Oscar Marín? Buen día. Pasa que la pipa tiene como un bloque de... La mía se me fue, boludo. ¿De confesiones? No. De casting Ok. para ser parte del programa. Ah, ese tipo está metiendo entonces el CV, pero al fallo. Sí, y yo creo que cayó uno de Nico y le tiraron a Otaku ahí. Obvio, tipo, Otaku, por favor, apaga este Claro. incendio. Sí. Pero estuvo súper bien. Me reí mucho de su participación, boludo. O sea que Otaku puede llegar a estar en la pipa de Freud y hacer el tour mundial que van a hacer ellos. Obvio. Ey, qué loco igual lo de la pipa de Freud, ¿verdad? Claro, boludo. Tipo, van a hacer teatro. Y ya hicieron los teatros acá, Sí. le fue bien. Sí, Van a sí, hacer teatro en Argentina, si no Ya, me ya equivoco. hicieron. Ya hicieron. Sí. Y van a ir a España también. Sí, vamos. Boludo, qué locura, en serio. ¿Vos decís que este formato va a funcionar con público? Yo creo que sí. Porque en vez de leer el chat, vamos a hablar con la gente nomás. Claro. Ok. Fácil vos metés 100 viewers
Con solamente la viñeta. Quiero que pongan uno en el chat si se van a ir al Lulac Supremo en el anfiteatro. O nadie lo va. Sí, sí. Pero si hacemos en vivo se van a ir por teatro, puede ser algún teatrito así chiquitito. Pero vaya, esto como ven porque es gratis, no hay nada de demonio, De Kim por ahí, ¿verdad? Y sí, uno chiquitín. Ese que decir, por ejemplo, chiquitín. Va a explotar, boludo. Bueno, no, esperemos que no explote. Aunque va a ser inolvidable si pasa algo así. Claro. Porque ahí lo que vamos a ver realmente quién es nuestro público. Esa gente calladita nomás de la oficina que nunca dice nada y de repente se caga en tu asiento. Un sábado. ¿Eh? Un sábado. Podemos hacer. Así- Acá ya empiezan a poner todos número 1, ¿eh? Así Lauri no viaja. Dale, dale, dale. Lauri Saldívar va a estar trabajando un fin de semana. Eso sería, pero eso yo creo que sería más logro que hacer el teatro. Cadenita. Cuidado con tu cámara, Cuidado con tu cámara, no vaya a develar ningún. Acá hay muchos uno, ¿Para cuándo Lulac Supremo Internacional? Queremos verle acá a la gente de técnica, dicen. Me gustaría que la producción nos pague para ir. Ponen acá. Quiero hablar con nuestro amigo camarógrafo, si es que alguien le puede enfocar un segundito. Muy buenos días, Alex. ¿Cómo estás? Purete, tu joya galera. No, acá. ¿Cómo tenés que mirar la cámara? Quiero que vos mirar tu retorno, boludo. ¿Cómo andas? ¿Todo tranquilo? Purete. Tu joya. Alex, una pregunta. ¿Vos estás acostumbrado a este horario de despertarte o es algo nuevo? No, elegante. Que pueda todo el día dormir hasta las 12 del mediodía, boludo. O sea, todos los días hasta las 12 del mediodía y ahora te despertás tempranito, tipo 5 por ahí. Exactamente, todo para laburar contigo. ¿De dónde sos, bro? De Luque City. ¿Y de Luque venías hasta acá? ¿Tenés auto, moto o venís en bus? Auto. Ah, tenés auto. ¿Dónde estás bien? Sí, obvio. ¿Y cómo calificarías esta experiencia ya que ya tuviste tu primer programa con nosotros? Y bien, vamos a decirle, ¿verdad? Me forza elegante despertarme temprano, pero todo por laburar contigo, capaz. Claro, y tipo, te das cuenta que estando acá vale la pena despertarte a cualquier hora. Sí, obvio. Tipo, yo duermo pensando en hacer este programa. Ah, vos, este era uno de tus sueños como camarógrafo. Sí, de la suerte. Sí. Qué bueno, Alex. Y me alegro realmente. ¿Alex o Axel? No, Alex. Bueno, como el león. Sí. Bueno, ¿puedes rugir, bro, por favor? No, decía otro presupuesto. Ese. No. Vamos a estar presupuestando aparte. Vamos a ver a la produ que cierre con Alex para el próximo programa tener un rugido. Muchas gracias, Alex. Ya está bien. Ahí está. Bueno, ahora sí. Nena, yo quiero con usted ser caballero. ¡Vamos! Sí. A los titulares. Ex Miss Universo Paraguay quiere ser Angelita de Victoria's Secret. Vos sabés que yo, raro y te lo que voy a decir, pero yo cuando veía así los desfiles de Victoria's Secret y eso, obviamente que veía con mis primas y eso así de reojo de repente. No es que veía yo solo. Veía y decía, qué pucha, qué lástima que no fui futbolista para tener una novia así de linda. Y tipo, nunca pensé, o sea, yo antes pensaba que solamente los futbolistas podían tener novias lindas. ¿Con qué, por ejemplo, es el target de una chica de Victoria? Así que quiero hablar con Ariel, por favor. Me gustaría, Ariel, el que está allí, está en la punta, capé, el que tiene el termo floreado ese. Buen día, Ariel. Una chica de Victoria's Secret. ¿Con qué clase de hombre está? ¿Con qué? Multimillonario, boludo. Multimillonarios. Sí. Ni en pedo va a estar con un futbolista, a no ser que sea Actores. Cristiano. Boludo. O Messi, o Mbappé. La palabra futbolista y multimillonario, pero no es tipo similar. Pero depende también de cómo se hizo millonario. Por ejemplo, voy a decir que para la chica de Victoria's Secret, un futbolista es tipo medio valle. Sí, totalmente. A no ser que sea Cristiano, Messi o... Tiene que ser así alguien Mbappé, muy alguien muy elite, pro. tipo Haaland. No, Haaland no, boludo. Él todavía es valle europeo. Vos sí, brother. Sí, boludo, con ese peinado. Tipo Victoria's Secret, entonces otro level. Otro el level. secreto de Victoria. No, ahí entra Leonardo DiCaprio por ahí. Y Leonardo DiCaprio ya habrá tenido unas 20 de ahí seguro. Y ya está, ahí está. Viste que él, por ejemplo, cuando las chicas cumplen 19 años ya les deja, creo. Y sí. Una onda No, así es. hasta los 25. Ese es su target. Mira cómo sabe Lauri. El día que cumplió 26 dijo, core. Epa. Bueno, está bien. Pero, bro, hay que laburar fuerte entonces, bro. Y Para- yo acá, yo tengo, le voy a decir algo. Yo legalmente tengo
mucho laburo ahora. Sí. Porque trabajo acá, trabajo en la radio y aparte streameo, pero ahora ya streameo de verdad ya. Porque Tipo- vos tenés que vender tus... Claro, con disciplina tengo que meterle. Y sí, bro, tenés que Con meterle. tema. Porque si vos querés, si ese es tu target, tenés que ser multimillonario, viejo. Hija de mil. ¿Cómo vos te harías multimillonario, bro? Pero sí, ¿sabes cómo hacerlo decir, verdad? No, jamás. No, por ejemplo, ¿no venderías pendrive con tus músicas? No, drogas. Drogas de una. Sí. Pero no se tiene que enterar el angelito porque si no, no va a querer estar contigo. No, claro, así empezás y después vos vas a ir invirtiendo en bienes raíces. Les vas a decir, no, Y después empezar con un banco que se llama Bueno. Bueno, chao. bueno, perdimos un sponsor, está bien, no pasa nada. Lauri me mira mal, pero eso, borra eso, como dice mi amiga Calviña. Bueno, seguimos con los titulares, por favor. No, en serio, estoy preocupado porque estoy trabajando mucho y el otro día me dijeron que si no tengo relaciones me voy a estresar mucho y me va a titilar todo mi ojo y eso. Positivo. Así que ojo con eso. Le mando un saludo a Ale Rojas. Candidata a Miss Grand muestra su dura preparación para la final. Lauri Saldívar, más te vale que esté en el diario porque voy a leer más tarde con mi invitada, ¿eh? Porque el día de hoy vamos a tener una invitada de alto nivel, de alto octanaje, diría yo. Sí. Así que tiene que estar sí o sí Lauri Saldívar, ¿eh? ¿La página cuándo? Ah, ok. Y bueno, mañana nuevo sonidista Ule Ariel por acá. Sí. Bueno, ¿y Alex su peine es la lengua de una vaca o qué onda? Preguntan acá. ¿Cómo vas a querer ser camarógrafo de Lulax? Me dueles Paraguay. Que baja la vara de mi tocayo, pone Alex Paredes. A Lula le pica su espalda. Un poquito, sí. Jaupe y Lulax, hoy es mi cumple. ¿Podés putearme, porfa? Soy de Lambaré, dice. Mira, un poco. Yo creo que nadie dice como algo bueno, soy de Lambaré. Sí. Ni la burrerita. Pero le mandamos un saludo grande al amigo acá. Fabián Galeano, te mando un saludo. Espero que pases bien en tu cumple y nada. No, me pica la espalda es acá. Me pica otra parte de la espalda, más abajo de la espalda es otra cosa. Pues acá están diciendo que me pica ya el caño de escape. Fórmula 1 el tema para ser novio de una chica de Victoria, dice acá. Miran vos. Sí. Sí. Bueno. Alfredo Aguilar es multimillonario, ponen acá. Alfredo Aguilar, pero no es el arquero de el que era de Olimpia que tuvo su ciudad. ¿Por qué le reconocemos por eso? ¿Verdad? Le mandamos un saludo grande a Alfredo Aguilar, mi amigo personal, ¿eh? Claro, no es lo que el que era en Olimpia, man. Le mandamos un saludo. No, hablando de eso, un segundito nomás, Lauri, no quiero faltar el respeto a tus titulares, pero acá dice en el diario. Gracias, Ñandeyara. Lesión de Diego Gómez no es tan grave como se pensaba. Le mando un abrazo a mi amigo Diego Gómez, que siempre nos suele ver desde Inglaterra, ¿eh? Capaz que ahora estará desayunando. Bueno, no sé qué hora en Inglaterra, el mediodía por allá, ¿eh? Será que estará ahora almorzando. Le mandamos un saludito, ¿eh? Bueno, seguimos, por favor. Vamos a aditivar. Oye, ya por pruebas de satélite Puajú, paraguayo, Guaraní Sat 2. ¿Por qué se le dice satélite a los que son bobazos? Porque son aparatos, ¿verdad? Sí. Bueno, allá de Coina, nuestro satélite acá. Tenemos unos cuantos, no voy a dar nombres para que no se enoje Otaku. Rige nuevo costo de pasajes en buses de corta, media y larga distancia. Claro, no. Yo ahora por suerte ya no tengo más que pagar pasaje. Porque me busca mi baby. ¿Qué eso? Por ejemplo, mi bus que me lleva subió su pasaje, ¿sí o no? Corta distancia ese, ¿eh? Sí. ¿Y cuánto cuesta ahora? Dale, sí que decime. Y poco lo que suele hacer los titulares, Lauri. Por favor, Alex, anda para apuntarle a esa sinvergüenza y llevarle también un micrófono. Quiero saber para qué es lo que ella viene si no va a saber algo tan simple como el tema del pasaje. Porque yo, por ejemplo, podría buscar eso si es que me decís, Lauri. Yo que sí tengo ganas de trabajar.
Buen día, Lauri Saldívar. Cuando desayunes todo, nomás vamos a darte ahí el tiempo que vos quieras. Guau, que no es relleno. Ese programa, hasta este año le doy de vida. Ya mostrarnos mi taza. Bueno, Hola, ¿qué querés? ¿qué onda con el pasaje? Mira, la idea de los titulares te voy a decir como por 500.000 veces que tenés que entrar a leer, ¿entendés? ¿Sabes lo que es gancho? Bueno, lees el titular, haces clic y lees. No, gancho, es lo que te voy a meter si me hablas ahora así. A ver, probá a ver cómo termina. No, tío, nomás, Lauri. Yo levanté, Lauri, te tengo miedo. Cruzar esta línea. Pero mira. quería que- ¿Vos sabés dónde yo soy? Bueno, Sí, sé que sos de portate Capiatá, baby. No, cuando yo recién llegué con me dijo, soy de Capiatá, pero no tengo ganado. Y me wow. Bueno, Lauri, entonces yo tengo que adivinar qué página está, ¿vio? bien. Sí. Sí. Perfecto, me gusta este juego, es como un puzzle. Claro, porque esa es la idea, que la gente compre el diario y busque. Ah, ¿De qué página está? pero, ¿escucharon, gente? Hay que promoverla. Así No que sé. atájense lo que se están yendo corriendo a comprar el diario porque es una estrategia de marketing. Sí, sí. Bueno, gracias, Lauri Saldívar. Dale, señor. Cuídate, ¿sí? Vos también. O mejor no, que te pase cosas malas. Lauri, si yo me muero, vas a llorar. Ahora yo ya estoy en ese momento ya de la vida. ¿Por qué? Y Tenés 27, ya pasaste ya. Que a la noche me pongo triste así, pienso. Pero sí, hija, te va y te acompaña. Si yo era un Villarroel, me iban a querer, así pienso. Un carpincho. Bueno, nos vemos pues, Lauri, ¿sí? Dale, chao. Voy a seguir leyendo los titulares para informarme, entre 32.000 comillas. Sí. Bueno, seguimos, ¿eh? Gracias, Lauri, gracias, Alex. Alex, ¿esta es la primera vez que te dicen gracias siendo camarógrafo? Sí, dice. Titulares, por favor, titulares. Popu Fest vuelve a Concepción con una edición recargada, ¿eh? Ojo que la gente de Concepción, este 30 de abril, se viene el Popu Fest. Pareciera que esto es guionado, pero no. Sé porque ya dije muchas veces nomás, y van a estar Los Cachiporros, va a estar Marilina y muchos otros artistas que no quiero decir para no equivocarme, pero lo bueno es que tenemos luego acá en el diario. Sí o sí tenemos. Acá está. Van a estar Los Cachiporros, Los Tulipanes, Grupo 1, Marilina y también van a estar DJs locales. Así que la gente de Concepción y alrededores, yo también capaz que me vaya. No quiero confirmar. Porque pidieron por mí la gente de Concepción, quieren conocerme. Quieren ver si el bigote es real. Así que este 30 de abril se viene el Popu Fest. Seguimos con los titulares, por favor. Pareciera que me están diciendo la cuca, pero no. ¿Qué es esto, por favor, Lauri? Esta es la noticia más bola del 2026. Sí. Reto de TikTok pone en riesgo a chicos en las rutas. ¿Cómo es, Lauri, el reto? No es ese que hacen así. Se ponen en medio de la ruta y después... Ah, ese es el reto, ponerte en el medio de la ruta. Sí. Que el reto, que es cruzar la calle en Capiatá es el reto. Bueno, porque ahí hace Capiatá y pero palo ahí que no te deja cruzar. Bueno, para mí es grande, para las chicas seguramente que es normal. El promedio, claro que me fui. Yo antes me iba a visitar a mi ex en el cuartel que estaba por ahí, pasando Capiatá. Sí, hay una persona que conoce la ruta, por lo menos soy yo. Bueno, hoy viene una invitada, una persona ya que es parte fijo del programa y pregunta si es Angeli, pero no. Sí. Todavía No. Angeli no me convence para que le traigamos acá. Pero vi que renunció al lugar donde estaba trabajando, así que le podríamos traer, ¿eh? Ahí por un supermercado 24/7 vas a encontrar más lindas que las de Victoria's Secret, dicen acá. Lo primero que le pidieron los médicos es que deje... No. Acá están diciendo que a Diego Gómez le pidieron de que deje de mandar su camiseta a los mufas. Y quiero decir nomás, chicos, que dejen ya de joder con eso. Número 1, no quiero que mi amigo personal se enoje conmigo porque va a pensar que yo soy yeta. Porque acá no existe la mufa, eso no existe en este país. Dejar en al Laurio que diga mufa que todo el día se va a Argentina a macanear. Pero no ustedes, chicos, que viven ahí en Capibaro y eso. Vos sos tremendo satélite, dicen. A esta hora ya estamos almorzando acá. Son las 11:55 en Inglaterra. A la gente que nos mira en Inglaterra, ¿eh? Satélite se le dice a los aparatos que se creen estrellas, tipo José Ayala o Ale Rojas. Sí.
Gracias por decirme el concepto, ¿eh? Ariel está siguiendo los pasos de Rufo en la Sí. Popu TV, dice. Sí. Bueno. Lauri, échale por favor al conductor. Hola, Laurita hermosa. Lauri se hace la loca porque sabe que Chester y Coro le van a defender. Por algo vemos este programa porque no nos gusta leer como el conductor. A mí me gusta leer, pero tengo que encontrar, pues. ¿Sabe qué, Lauri? La próxima, tal cosa, página. Por favor. Es lo mínimo. Bueno, hablando de... hoy nos visita ella o él. ¿Cómo te gustaría que te digan? ¿Ella o él? Eva, me hizo una seña así que por lo visto cualquiera de los dos. Sí. Hoy está una invitada de la casa. Viene hoy porque tengo que contar un dato no menor y es el siguiente. Un segundo, por favor, amiga. Silvita Aguilar ayer subió una historia de que le invitaron a un noticiero y puso así: es un honor poder trabajar con un periodista tan calificado como... No voy a dar nombres. Y después subió una foto conmigo y puso Popu TV. No, es que puso, la verdad, muy contenta por esta oportunidad que me están dando. Medio... Siento yo que me minimizó. ¿Qué? ¿Qué es lo que confirmas? ¿Verdad que sí? Porque ella podría haber votado. Y también con Adrián Simón, el hombre del momento, el número 1 de la estrella, el satélite. Mira, ¿cómo tienen ese screen, por Dios? El mayor desafío de mi carrera hasta ahora: conducir con Don Benja. Prueba superada. Siguiente historia, por favor. Ni siquiera puso TV. Popu, no vaya puso. Silvita Aguilar, te voy a decir algo. Nadie te ata a este programa. Sos reemplazable. Y ahora va a quedar demostrado porque hoy está con nosotros ella. Una persona que realmente sabe mucho, que viene a contarnos cómo es su día a día y que hay que estar dispuesto a todo por dinero. Trajo su mortero, parece que va a machacar remedio yuyo. Hoy está con nosotros Silvina. La gran puta donde llegué, más aquí. Hoy no voy a poder dormir, imbécil, por tu culpa. Déjame pasar, va. Lindo mole tiene Silvina, Gerardo. Me hace... Lindo está ya. Sería un buen central, Silvina, ¿eh? Silvina, ¿cómo estás? Buenos días. Pate coca, me la porté. Tranquilo. Silvina, una pregunta. ¿Vos alguna vez jugaste al fútbol? Sí. Ajá, en el programa pasado. Me contaste. Y no me acuerdo si te pregunté en qué posición jugabas. Delantero. Delantero. Sí. Porque yo pivoteaba y chau. Tenés un buen... Siento que tenés un buen molde así para ser central también. Puedo ser Sí. delantero. En una buena contextura física. Te voy a decir que salto alto. Puede ser. Más con ese taco alto que tenés. Tipo como que te sirve de propulsión. Va de la actividad y nada. Ah, tranquilo, paya, eso porque se no llega más, a ver, pemombu llega más. Se te hincha el pelo por la humedad o así, está bien. Sí, no, lo que pasa es que me hice planchita pues ayer. Te hiciste planchita. Sí, y hoy justo llovió y se te levantó infló todo. Sí. Bajó. Sí, se notó cuando te grabó la cámara que se levantó todo. Eso se notó directamente luego ya. Hoy tenés un papel muy importante en este programa porque estamos buscando la persona que le reemplace de manera definitiva a Silvita. ¿No le querés reemplazar a Silvita? Yo no estaba ahí reemplazo de nadie en el ruine. No, pero mira, por ejemplo, vamos a suponer que vos conseguís un trabajo. Si o sí vos estás haciendo trabajo que alguna vez hizo alguien, no es algo malo. Simplemente esa persona ya no cumple las Yo expectativas. estoy trabajando por mi cuenta. ¿Tenés un nuevo trabajo? Sí, no estoy ocupando el lugar de nadie. ¿Y en qué trabajas? La construcción. Pero, por ejemplo, si vos te enfermas, vos pensás que no le van a llamar a otra albañila. No, porque yo trabajo por mi cuenta.
Ah, vos sos freelancer. Sí. Si yo me enfermo... No se hace nada nomás. Mi vez. Ah, mira, pero eso me atrasa la obra o no importa. No, claro que sí, pero recupero todo nomás rápido. Acá pregunta Oscar si vos de acá te vas a trabajar o por qué trajiste tu regla. De acá me voy a trabajar. Directo. Sí. ¿Qué tenemos esta semana? ¿Qué tenés que hacer? ¿Qué tenés que construir? Tatacuá. No, Cosemana Villarecoa ya pone PTI piscina. Va a terminar a 3 semanas. ¿En serio me decís? Sí. ¿En 3 semanas se acaba una piscina? En 3 semanas. No. Entre 4 estamos trabajando. Entre 4. Ah, entre 4. ¿Y son vos más 3 hombres? Yo más 3 hombres. Sí. ¿Y qué, cómo se hace el tema del presupuesto y eso para una piscina? ¿Qué tenés que tener en cuenta? Y legalmente los materiales lo que son... Más caros. Sí, un poco caro porque la piscina pues usa mucho cemento, triturada su cargamento, por ejemplo, tiene que ser así, 20 centímetros luego por ahí el cargamento del piso. Mínimo. Mínimo, tiene que ser. Después ladrillo común, algunos hacen con ladrillo hueco, los brasileros generalmente hacen con ladrillo hueco, pero no recomiendo porque no es tan seguro. Entonces con ladrillo común así de 30 colocás. Entonces, bien así trabado. Trabado. Y después revocar todo bien, primero con antihumedad. Con antihumedad porque la piscina tiene humedad. Obviamente, y no tiene que pasar por la humedad hacia afuera, no tiene que perder tu piscina. Claro. Revocar todo con antihumedad, primeramente con negra, después con tu antihumedad y después pintado otra vez con impermeabilizante. ¿Y en qué momento se le pone los azulejos y eso? Y ese ya es último ya. Opacuoma, ¿verdad? ¿Cuánto, o sea, y cuánto por ahí, o sea, cómo se cobra en la construcción? Varilla, hierro también lleva muchísimo. Sí o sí. Muchísimo consumo, sí. ¿Cómo se cobra en la construcción? ¿Se cobra por día o por...? Bueno, se va a cobrar por obra. ¿Por obra? Sí, ponerle que... Como los artistas de teatro y eso. Vos me decís que yo te hago una piscina de 5x3 y yo te paso el presupuesto completo de mano de obra y con material ya. No, o si no, vos compras el material y yo te cobro solamente mano de obra, como vos quieras nomás. Acá tenemos a alguien que por lo visto trabaja en la construcción y dicen Silvina con 2 rayas de whisky y jaro ese, dice. Sí. Para calentar el pecho y trabajar ya de una. No, Silvina, popular, tú. saludos a sábados, dice. Mira vos no le conoces así. No, mío plata ujada, ya la pasada huye a mombusa, Ese ya no- pupañan de. no quiere y trabajar. que Supuestamente la clásico patajado a cero y tal, tipo. Y vea. terminó 0-0. No, dos payos, ya tú. Y él se puede defender Ina con eso. De que si es que terminaba, iba terminado a 0. Pero ya un miau mi carruaje, un miau plata aguja. Mira, un poco. Me preocupa cómo se pone tan perfecto el labial, dicen acá. Sí. ¿Te gustaría participar de algún certamen así de encierro? No. ¿No? ¿Te gusta ser libre? ¿Te gusta laburar? Sí. Por ejemplo, vos podrías estar una semana sin trabajar. No. Che, te da su pata. Te va a doler todo. Sí. Un niño está acostumbrado ya a la Ay, me he carga. acostumbrado, che, pues las 6:30 de la mañana, pues, ama. Ay, Ama, juepete. cae las 4:30, mañana sema, las 5, las 6, irán a hay más horas. Y ahí ya se arranca ya a las 6 directo, sin desayunar nomás. No, a desayunar, un cocido, galleta cuarteles. Y tortilla no le metes. No, tortilla media mañana. De Upana. Mira, por acá la gente te tira la buena onda. Excelente invitada. Lo más purete es que la periodista viene de nacimiento. O sea que ella viene con micrófono incluido. Sí. Mira un poco. Lo más triste es que le queda mejor así que de hombre, ponen acá. Ya te hiciste dar hoy, dicen acá. No, él está diciendo que no le gusta. No depende mucho de los hombres, ¿verdad? Ni de las mujeres. No. Porque, por ejemplo, ahora ya está de moda ya también todo. Todo el que te guste de todo. Ya estoy cuadro. Programa en decadencia que eran de Walter Evers. Ponen acá. Sí. Ni los Arqui tienen los conocimientos de Silvina, ponen acá. Silvina que se quede. No, este es mi trabajo. Hablando de eso, me vas a acompañar a leer. Adelante, por favor. Sí. Adelante, por favor, Gamín, con la tapa del diario, porque vamos a informarle a la gente hoy, Silvina, ¿eh? Cabeñara, Gabela, Reosa. Bueno. Medidas Barete anunció ministro, dice acá. Oligata hasta choferes que lleven a banda los partidos happy. Se acabó la joda en las canchas, dice acá, ¿eh?
Ministro Riera informó que se controlará todas las entradas que se ingresará tras reconocimiento facial ERE. Acá ya están diciendo, ya hay ya personas que no creen, pero yo creo que van a ponerse las pilas. Te imagen dula clásico la IP la supuestamente la barra brava oye prohibita que copia moan va evento ya pues inútil te ir de autoridad. ¿Vos crees que a pesar de lo que pasó lastimosamente el fin de semana no va a haber cambios en... No va a haber nada dentro de... Y te apuesto a que dentro de un año máximo es lo que se va a prohibir. Después ya van a volver todos a la misma con otro nombre, con la misma. Claro, pues recordemos que a la hinchada de Cerro, a las dos hinchadas que tenía Cerro, Comando y La Plaza, se le había sancionado durante 10 años más o menos y luego cambiaron nomás el nombre de su hinchada y como si fuera que no pasó nada. Es como, por ejemplo, que te prohíban la entrada a un lugar y te pones así un bigote falso y ya entraba. ¿A quiénes más vio le van a vender la droga ahí alrededor de la cancha diciendo que no lo barra brava? Ojo lo que estás diciendo, Silvina, porque no sabemos si eso es real. ¿Qué fue? Mira un poco lo que está... Jazmín, no quería hablar al respecto, vos que sos lugareña. Capaz que te ofende lo que dice... No quiere hablar, porque ella es la que... bueno, no. Gracias, Alex. No quiere hablar, así me hizo. No sé qué significa, ¿eh? No. ¿Qué significa esto? No. ¿Hacer eje? Bueno. Sí. ¿Qué? Hizo el coso que hace Jean. Mira un poco. Le mando un saludo a Jean. Bueno, seguimos por favor. No me quiero desviar, ¿eh? Jugada criminal en partido de la Liga Luqueña, perdón. Pelotero saltó sobre el lomo de su contrario. ¿Qué opinás? ¿Vos que en algún momento te dedicaste al fútbol? Realmente, bueno, de ahí cuál va el contexto del balón ya pues primero en disputa del balón la va ella para allá. Porque tú y me ahora la pelota pero otros bajan donde nada. ¿Vos crees que pudo ser sin querer o porque Luque peor? Estás poniéndote mucho enemigo, ¿eh? No es interesante. La gente de Luque es muy buena onda. Preguntan acá, pero chicos, el de Silvina no es domingo, entiendan nada. Sí. Porque acá están poniendo, pasa que tenemos un compañero que se llama Domingo y ponen acá. Hoy que podés hacer hora extra domingo, llegué tarde a cubrirte en tu casa. Así que son cachafacos son. Domínguez, vamos nosotros con los de Comando J. Auto Saldívar. Necesitamos más trabas, dicen acá. Sí. Después pregunta Domingo por qué pa' escornudo. Silvano Ortega, dicen. Silvina es la que inició el clásico, el quilombo en el clásico. Se nota que robó la cachiporra, fueron acá. ¿Qué Yurutabu es tu invitada? ¿Por qué la gente es así no...? No, mi hago cuñada envidiosa ahora ganando y cuando ya pota y nada mañana a ver por crítica y nada. Vos decís que son mujeres envidiosas. Sí. Fuerte, ¿eh? Seguimos por favor, hablando de mujeres. Bueno. Dice acá. Maga. Maga. ¿Estás seguro que es Maga? A tiempo o avisar. Espera. ¿Vos estás seguro que es Maga? Maca vio ahí. Sí. Teta. ¿Qué dice Maca? Macarena, pues. A tiempo o avisaje. Chicas, en los likes están los cuernos y Ojo con... ¿Qué insinúa Silvina vos que sos también? Que supuestamente los hombres que dan like a las otras chicas le ponen cuerno a su señora. Ese es para debate. Yo, por ejemplo, soy una persona que le suele dar like a las historias de las personas. Sí. Pero porque realmente me gusta su historia. Si sube que está comiendo una comida rica, me gusta. Si sube que está en un lugar lindo, me gusta. Si sube en bikini, me gusta también. Me gusta, carajo. Te tiene que gustar que la otra persona le esté pasando bien, que la esté disfrutando, ¿verdad? Tienes que ponerte contento con la otra persona. No puede ser que por un like o ya... Te armen escándalo. Nada que ver. ¿En qué momento vos crees que está mal dar un like? Bueno, ponerle que cuando alza en su historia y justo te tiene así de... Vaya a ver... Mejores amigos. Verde y close friend nunca. Ese no se puede dar like. Ese no. ¿Qué, por ejemplo, se sube? Porque por algo pues ya te ponen su close friend. ¿Entendés?
Más cercano. Puede ser, no. Para mí, Si mira. es mujer, si es mujer y alza así, tipo fotos en bikini, fotos de su teta nomás, luego cuando te tienen su close friend, es porque te quiere entrar. Y estás esperando tu me gusta nomás. Y después te escribe. Un segundo, Silvina, quiero decir algo. A mí, mínimo, 30 mujeres me tienen su mejor amigo. Mínimo. Pero vos solés ver así que en su close friends solamente alzan así fotos de sus tetas o su cola y eso. Algunas suben y algunas suben cualquier estupidez Sí. Y vos a tenés mejor que- amigo. Y y se esa agradece, que- voy a decir algo, se agradece cuando las chicas son desubicadas de mejor amigo, pero eso no significa que quieren que vos les revientes. Claro que sí. Negativo, señor, porque muchas veces... Ma, esa mi conderta, se cuidado de Itaúga. Pero yo te digo porque yo, por ejemplo, veo la foto en bikini, veo la foto desubicada, le doy like con mi lengua y respondo. ¿Dónde es, por ejemplo? ¿Entendés? Para no ser tan desubicado. Y no me llega la respuesta. Entonces, Ah, no te responde. es como esa planta que tiene espinita. Mírame, no me toqué. Pero puede ser porque oye en vos es Ah, vos decís que... Pero eso es lo que pasa también. Si vos, por ejemplo, insistís, te pueden llegar a denunciar. también. Hola, buenas tardes, responde. Doble filo. Legalmente Hola, queda, Susana. Legalmente queda peor si insistís. Por eso te digo. Sí, porque queda como muy necesitado. Y Dios mío, cómo veando. Uy, weón. Claro, yo agarro y anulo nomás el mensaje y pongo mordido a un perro. Positivo. ¿Entendés? ¿Qué vamos a hacer? Después, ¿saben qué es lo peor? Me pasó una vez. Lo mejor es poner preguntando, ponerle que si alza en su historia, así como vos dijiste, ¿dónde es? O ponerle que si alza la foto de su perrito. ¿De qué raza es tu perrito? Claro. Inocentón, wow. Y no sé. De hecho, hace poco me pasó algo medio incómodo que fue... Yo siempre de la inocencia y la buena onda le respondí su historia a Romy. No sé si le conoce a Romy Mendoza. Y un día ella me escribió para trabajar. Y vi yo... Estaba su mensaje y arriba estaban mis dos respuestas que por suerte no eran desubicadas. Y dije, qué pelada. Y le puse, me da vergüenza que te escribí y tipo, ni viste. ¿No? ¿Y qué te dijo? No, no pasa nada. No, pero Romy es buena onda, Iván. Pues te digo, tipo, para mí los mensajes son como balas, tenés que saber usar. No, y sí, tenés que... Y más nosotros, por ejemplo. Como que nosotros, por ejemplo. Las chicas. No, y nosotras las chicas tenemos que saber usar. Claro. Porque si no, pues agarrar, pende ya puete. Sí, nosotros tiramos, nos mataban por tirar muchas veces. Me puedo. Ajá, sí, el pene pinda ahí. Pinda ahí. Entonces, ahora va a ir ya los temas, pues. Está bien. Tengo un mensaje acá y es para Lauri que no está acá. Dice así. Yo voy a dar mi humilde opinión. Lauri, ponete las pilas. Una cagada es estos segmentos de domingo siendo domingo. Es simpático. ¿Qué dice? Siendo domingo. Es simpático esto. No sabes ni escribir, mierda. No, es lo para vos, pelagato muerto de hambre, seco. Quiero leer su mensaje porque al final decía... Le hacen perder el tiempo a un conductor de alto calibre. No puede ser que ese tipo esté pidiendo que Lauri se ponga las pilas. Claro. Dios mío, ¿en qué mundo pico lo que estamos? Si ya no se puso las pilas antes que se va a poner a hablar por tu mensaje de una persona que se llama tu hermana. Imagínate, ¿no? O capaz que es la hermana de Lauri. Y le envidia. Pasa mucho, ¿eh? Así mismo. Pongan me gusta, Tuisha y Moño Roque Santa Cruz, ponen acá. Hablando de eso, quiero mandarle un saludo a toda la gente que ve el programa en la repetición. Porque hay mucha gente que no puede ver en vivo y ver la repetición, así que le decimos que comenten, que compartan y que le den. Me gusta, carajo. ¿Qué tenés para decirle a la gente que mira la repe? ¿No le quiere decir nada? No, y está bien que vean la repetición porque a veces ponen ya en el tiempo. Y yo, por ejemplo, no hace tiempo que subían bajo todos los días. Entonces, a veces, pues, obviamente la a veces la de programa o si no, clipeado. Ah, clipeado también. Clipeado, A los clipeados les va muy bien, chicos. Tienen que saber que cuando se sube un clipeado tienen que comentar y darle like sin criterio alguno. Si es malo, igual. Sí. Página 6, por favor. Quiero hablar con Silvina de este tema. Muy importante, ¿eh? Me peleo con mi novio porque se pasa viendo las repeticiones, dice. Mira un poco. Le mandamos saludos a Shirley. Para el cómo se pone a ver y no tengo que molestarle. Está bien. Página 6, por favor. Atendé Silvina, ¿eh? Cole de Limpio suspendió clases. Dice. No, leí mal. ¿Por qué se ríen?
Cole de Limpio. Pausa, por favor. Cole de Limpio suspendió clases, dice así. ¿Y qué más dice? La página sin disponible. Ahí, mira, ahí dice. Ahí. Arrancó la semana con una nueva amenaza de tiroteo. Epa, ¿y arriba qué dice? Terrible reto y nada que ver con lo que tiene. Ah, sí, suspendió clases por la amenaza de Claro. tiroteo. Dios mío. Y que, o sea, arrancó esta semana con una amenaza de tiroteo. ¿Qué dice ahí? Yeuma Cueje oicó una nueva amenaza de tiroteo en un cole de Limpio. BBP Oyapó denuncia y protocolos para llegar al caracú de la cuestión, dicen acá. La amenaza Oyapó a través de redes sociales. Ese no es ese señor al que se le agarró ya que supuestamente era el que amenazó. Porque la vez pasada se le agarró a un señor que supuestamente amenazó todo un colegio que iba a armar un tiroteo de quilombo. No, y podemos seguir ampliando. Nueva amenaza de tiroteo oicó en escuela de la ciudad de Limpio. Cueje, dice. Ah, hablando de tiroteo también. Ayer salió la noticia de que en el rodaje ese de Cinceno No hay paraíso. No hay paraíso. Entró un tipo y le mató a 3. ¿Eh? Sí. Mentira. ¿En serio? En serio, la actriz, esa, ¿cómo se llama? Carmen Villalobos. Carmen Villalobos, mi amor, hermosa, imposible. Dios mío. Cada vez que Carmen Villalobos en Cinceno No Hay Paraíso iba a tener sexo con alguien, me ponía tan triste, boludo. Yo no me podía triste. ¿No? Ah, claro. Sí. Por eso nomás. Bueno, entró un tipo y le mató a un camarógrafo a uno de los personajes también, uno de los actores que estaba ahí, y a una chica. La chica lo que no sé quién era. Qué fuerte, brother. Sí, pero a 3 personas le mató. Al camarógrafo casi le degolló lo. Así que esa es la razón por la que Rufo no vino más. Muy loco. Es una pena que se enteren de esta manera. Le mandamos un saludo. Nos cuida desde el cielo. No, pero qué loco, en serio que pase pero eso. Es muy loco porque es una novela así muy, muy conocida. No sé si es novela o serie, ¿verdad? Novela, la misma cosa. No va a faltar la chica que ponga bola. ¿Qué peor un tipo va a hacer 3 tiros de una? Así que van a poner. ¿Viste cómo va a ser la chica? No, pero no fue porque pistola. Ah, con cuchillo. Con cuchillo fue. Por eso que te dije degollar, ¿sabes dónde? Claro. ¿Dónde? Ya degollaste pistola, No. Y si nos ponemos así bien específico se puede. Le agarras a alguien, le pones en un lugar y le disparas así múltiples veces hasta que se quede blandito su cuello. ¿Qué? Se puede si te vas a poner las pilas, bro. No vayan a ser pesado. Vaya, propio. Broda. Acá la gente está tirándote mala onda, Silvina, ¿eh? Espera, pasa que acá Henry dice, sale con su personaje. Bebé, ese con el chiste. Al pedo, pues vos le explicás de humor a esta gente. ¿De humor? Al pedo le hablas de humor a esta gente. Tiembla Rafael Rojas Doria, atento. Oye, Bueno, sí. Capaz que por la edad lo ya tiembla. A esta gente vos tenés que mostrarle el video de Ale Roja y eso. ¿Qué? Estás atentando contra tu creador. Qué fuerte, ¿eh? Voy a decir algo. Ale Rojas tiene el peor ojo para elegir los amigos porque todos le terminamos traicionando. Sí. Yo ahora que él no me hizo el aguante con su prima, ya soy una mierda ya con él. No, los mejores humoristas para esto son ceballanos. Ah, no. Quiero decir nomás que no es que nosotros le guionamos a Silvina lo que tiene que decir. Epa. Porque después van a decir, no, Lula no le dice todo lo que tiene que decir. ¿Entendés? Decir que Ceballano es el peor humorista, dice acá. Están escribiendo ahí, en la mesa escribieron. No, acá está escrito. Bueno, está bien, no vi. Bueno, seguimos por favor. Página 7. Ahí nomás, acá. Apetente. Escueleras se pelearon por el, entre comillas, amor de un pendex. Voy a adivinar el lugar, San Lorenzo. ¿Qué más dice? 2 estudiantes se garrotearon a la salida del colegio en plena calle y en el predio de un club deportivo en Coronel Oviedo, donde está allá humilla, por el amor de un joven.
El director del colegio GI que se activó el protocolo GI. No puede ser que se ande garroteando por un mitad y ¿verdad? Es una vergüenza. Puta, ya, vergüenza. Pero ¿sabes qué es lo más loco? Que últimamente ¿Vos sabés todos que- los días está saliendo una noticia de que 2 chicas se pelearon por un tipo. Vos sabés que yo no saímos pues largo. ¿Eh? Saímos largo. Hay pocos hombres reales. Sí, puto meme con. Entonces. Entonces pues ya. Ya escasea el hombre, el varón. Ahí ve más a la cuñacuera, ya oye ese perapao. Vos decís que va a llegar un momento en que 2 chicas se peleen afuera del canal por mí. Claro. No, Cami y Jazmín. Y cuál la chica tapa ya, pero Tipo- el tú te dime buga. Me embuda. Que no puede tener hijos. Ah, mira. ¿Qué significa eso, Silvina? Tipo travesti. Y del área. Anda ahí para. Porque ahora, por ejemplo, hay que ser bien específico cuando uno habla de una persona. Ella es una mujer que nació con pene, por ejemplo. Sí. Sí. No, pero no puede decir así. ¿No? No puede decir. Porque, viste que cuando, por ejemplo, cuando una persona pasa a ser travesti, pues vos ya no podés más No, decirle. no, vea travesti, trans. Travesti el que se viste de mujer, ¿no? Y ya sé, Ningo. Pero igual no podés decir, no podés recordarle su nombre verdadero de eso. Obviamente que cuando pasa a ser travesti, por ejemplo, ya tiene otro nombre y tenés que llamarle por ese nombre. O sea, vos me estás no diciendo... puedes decir, él es un hombre que se vistió de mujer. No puedes decir eso. Si, por ejemplo... Si, claro. No podés. A los amigo, travestis. es falta de respeto. Te van a garrotear los travestis acá de marica. Le mandaba un poco decirle. Ah, o sea, por ejemplo, si el tanque Ferreira quiere que nos olvidemos lo que pasó en el resbalón, tiene que hacerse travesti. Eso es lo que dice más. Porque vos decís que no le puede recordar su pasado. Y no. A un travesti no, porque es falta de respeto, pues. Es como tipo, ¿cómo se dice? Xenofobia ya. Paisa, homofobia. A este, homofobia ya, homofobia, go. Sí, homofobia cuando no te... Cuando le... Sí. Xenofobia es cuando... Xenofobia es cuando... Espera. Xenofobia es cuando... No me explique. Me voy a corregir yo. Cuando le tenés miedo a las tetas. No, xenofobia es cuando... Xenofobia es cuando, tipo, le discrimina del otro país, por ejemplo. Sí, eso es Ah, xenofobia. se me juntaron nomás las fobias. Vos sabés que estoy pensando que Silvina tiene cuca ahora porque muy rápido le salió ese. No, no tengo. Bueno, Mañana. está bien. Así que hay que respetar. Y chicas, ya no se peleen más por los hombres que no sea yo, por favor. No sé si querés leer este de... El que está en la página 6, al lado del que leímos ya, ese de la ruta. Página 6, mi vida. Ah, Ese. a ver yo. Ahí, el de la izquierda. El Página que 6, dice, por favor. terrible reto, pico. Sí, ese... Se repitió, pico, otra vez. ¿Te acordás que una vez un mitadilla hizo ya luego un video ese que Haciendo salía así. enfrente del camión, guau? Y que se le pise un poco. Ah, pero falta trabajo, realmente. Sí, falta trabajo. Pues con razón lo que las mujeres se pelean por los pocos hombres trabajadores tipo yo. Sí. O faltaba mi hijito a mi ella rojo a pete por ahí, hijo de mapo, en el carruaje. ¿Qué Ya lo dice hablamos. ahí? Bueno, acá dice, en medio de la ruta Oyapoz y Cuey video para TikTok, dice. Un güey pago aplicación la juventud, ve. Juventud, ve. Ya no retiene más nada, ya no puede más leer un buen libro, por ejemplo. Oja puchi que era viñaca. Qué puta. Sustazo se vivió en plena ruta, ya que adolescentes oputaban en medio del camino para un video de TikTok y causaron guarará en el tráfico, dice acá. El hecho oicó en la ruta 2, en la altura de Capiatá e Itagua. Ah, Capiatá, Vos decís que por ser de Capiatá hicieron. Va, calle, pero eso es cierto también. Tipo, de si hecho, no- que ahí no va a caer eso que TikToker. Qué putas. Aunque no hay por ahí tanta diferencia. Claro, porque los TikTokers pueden ser considerados Terian porque vaca- son vacayaco. Sí. Sí, señor. Y generó preocupación, hey. El video del terrible momento fue compartido en la cuenta de Ronald Buses. Dice. Ah, mira. Denunciando la OICOA. Lo único que podían hacer los conductores es tocar la bocina y alentarlos. Hey. Y claro, alertarles. Alertarlos. No estoy yo leyendo, pero, Ah. pero pensé nomás que podría ser.
Tenemos mensaje de WhatsApp que dice la gente. Imagínate que les aliente nada que... Claro, no, ahí van a seguir haciendo. Sí. ¿Qué tenemos en WhatsApp, Jazmín? Ah, no. Sigue con pronósticos muy graves el matador Morante de la Puebla tras sufrir cornada anal en Sevilla. Dice, mira un poco. Buen día, gordito. Veo que te acompaña Walter Everts. Un saludo para él. Acá leyendo noticias del mundo, a cuidarse de los toros. Lo que pasa es que no le vaya a rascar los huevos al tigre, como se dice. No, pero ¿para qué lo que... ¿Para qué lo que hacen esas cosas? Si vos le hinchas a un toro, te va a cornear. Así nomás es. Buen día, mi bro. O falta ya upona Silvina, dice, ¿no? Te quiere contratar para su obra, ¿eh? Positivo. No, y vos, así jodiendo, puede llegar alguna propuesta al inbox de Domingo Ayala, ¿eh? Buen día, genial el programa, como siempre. Ale Morel, fiel seguidor. Saludos para Ale Morel de San Antonio, ¿eh? Saludos, Ale. Buen día, Bayro, dicen acá. Buen día, Lulax. Lluvia por Santa María Misiones. Maena mi tóxica Cami. Fuerza Cami, ¿cómo quiero encontrarle a ese que le derramó café? A ese carruaje para que me conozca o me conoce, dice ¿Qué tal? Porque esa... Ya te Pero ya prestaste... le secó ya, Arturo. Tranquilo, nomás, Café. No le vaya a hacer nada a nuestra sonidita, que estamos escasos ahora mismo. ¿Quién es Arturo? Arturo es un amigo de Santa María Misiones que fue expulsado del grupo por roces con los administradores. Con el finado Rufo y con Ariel. Señor. Siguiente, por favor. Ya no hay mensajes. Último, dice. Me gusta que el último mensaje es una foto de Moto. Hola, gente linda. Tomando mi matecito, esperando para verle a la piñata de Capibara. A ese angullastero deforme y feo. Yurupé plato. Esa persona es mi ex suegra, ¿eh? Angullastero, digo. ¿Qué tal ese? ¿Qué significa angullastero? Angullastero es... Aperea. No, es aperea. Angullastero puede ser también carpincho, bebé. Aperea. ¿Cuánto hay collestero, Are? El carpincho sí. El carpincho. Anda en el lateral. Sí. Pero angullastero es ahuehuazu. ¿Qué significa eso? Que tiene su pelo muy... grande. Tipo largo. Sí. Pelo grande, pero pelo largo. Soy peludo, entonces está diciendo. Por lo visto, Cami le contó. Epa. Sí. Nadie nada. Dicen acá, príncipe de la comedia. Yanito es excelente. Así ponen acá, ¿eh? Pedriño, que por lo visto es la cuenta falsa Yanito. Ah, Pedriño, pero... Sí. O sea, no, él no es Domingo. No le pueden hinchar a Domingo por Silvina, ¿entienden? Él es su personaje nomás. Silvina, por ejemplo, puede decir cosas de la mujer embarazada y no pasa nada porque es su personaje nomás. Codito nomás, ¿entendés? Bueno. ¿Y por qué soy flaca? Me gusta que digo porque soy flaca, ¿entendés? Bueno, ¿cómo las mujeres son envidiosas, será usted? No, ¿por qué, pico? Viste que tenés que criticar pues, cuando no tenés cola que te pisen, por ejemplo. Ah. Porque después... Pero entonces con nadie va a poder criticar, bro. Porque después salí, no, discriminación, ¿entendés? Yo creo que vos puedes criticar, pero no puedes decir nada si es que te critican. Es como que te paguen con la misma moneda, ¿entendés? Sí. ¿Qué, por ejemplo, vos dirías que es tu prioridad hoy, Silvina? Y ahora mismo mi prioridad es mi trabajo, nomás lo... Pero no todo tiene que ser trabajo. No, claro que sí. Tenés que tener también tiempo para el placer. ¿Sabes por qué? Porque cuando el placer es la prioridad, la seguridad no se negocia. Prime ofrece la máxima protección con una sensibilidad superior, adaptándose a cualquier encuentro para que nada interrumpa el momento. Con su amplia variedad de juguetes, geles y preservativos, las sensaciones suben al siguiente nivel. Prime te invita a disfrutar con confianza. Prime, ¿nos gusta el sexo? Lo cuidamos. Y podés vivir la copa con Quitadol. La copa Quitadol. ¿Verdad que? Un segundo. ¿Qué pasó? En vos a mí se veamos con la jata. Pues entendéis por un moy. ¿Qué querés llevar? ¿Querés llevar Prime? A ver, Perfecto. Sí. ¿Cuál querés? A cualquiera de vos te tu shana.
Te voy a dar mi favorito, Un segundo, Te voy a dar este que es con tachas. Placer extremo, ojo. Verá que está pegado este. Bueno, te voy a dar este que se ve más... es como jugar tembleque. Te voy a dar el retardante. Un segundo. Acá. No. Y te voy a dar este... sensación natural, piel con piel. Skin, feel everything. Dice. Sí. Ahí está. Bueno, ahora sí. Te voy a dar una recomendación más, ¿sí? Viví la copa con Quitadol y participa por premios increíbles. Ello chupé Quitadol. Muchas gracias, Silvina, por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Andrés, invitado, güey, pero capaz de tener invitado ahí porque a perder ese día de trabajo no les aviso. No, vamos a ver para ponerte ya un pago. Un pago por día. Porque no te podemos pagar por obra, porque no sabemos cuánto va a durar esta obra. Sí, no, da igual. Así que muchas gracias. No sé si quieres mandarle un saludo a la gente. No. Anda, pues ni pedí saludo más. Bueno. Dale, chau. Gracias, Silvina. Ahora, vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Lulac Supremo. Solo suéltate y vamos a beber. Cuando me mira tiene un no sé qué. Me dan ganas de acariciarte bien, piel a piel. Comparte y bailar. Dame 5. Te besaría una y otra vez. Solo suéltate y vamos a beber. Cuando me mira tiene un no sé qué. Me dan ganas de acariciarte bien, piel a piel. Entendí que fue una mala partida, porque con mi corazón terminaste jugando. Ay, pero para que sepa no estoy arrepentida, porque al perderte Todo comenzó bailando, aquella noche loca de los 1000 tequilas. Amé como sonreías, te amé el resto de mi vida. Baila, nena, con Marama. Nos fuimos mirando y desafiando poco a poco. Yo tenía el antojo de invitarte a bailar. Parecías nerviosa, vestidito rosa. Para mí una diosa de risa contagiosa. Linda, dime tu nombre, quiero ser tu hombre, aunque sea una noche. Todo comenzó bailando, aquella noche loca de los 1000 tequilas. Amé como sonreías, el resto de mi vida. Todo comenzó bailando, aquella noche loca de los 1000 tequilas. Amé como sonreías, amé el resto de mi vida. Nos fuimos mirando y desafiando poco a poco. Yo tenía el antojo de invitarte a bailar. Parecías nerviosa, vestidito rosa. Para mí una diosa de risa contagiosa. Linda, dime tu nombre, quiero ser tu hombre, aunque sea una noche. Todo comenzó bailando, aquella noche loca de los 1000 tequilas. Amé como sonreías, amé el resto de mi vida. Todo comenzó bailando, aquella noche loca de los 1000 tequilas. Amé como
cómo sonreías, dime el resto de mi vida. Baila nena con Marama. No sé si lo sabes, pero mami a veces te extraño. Que no estés conmigo me hace daño. No quería hacer esto, pero solamente te pido un besito más. Mami, tú me subes los síntomas. Lo nuestro no era chingar nomás. Antes que te vayas, por lo menos, mami, solo dame un besito más. Es que tú me subes los síntomas. Lo nuestro no era chingar nomás. Yo soy tu loquito más. Mírame a la cara y dime la verdad. Sé que me extrañas porque no me llamas. A veces pienso que tú no me amas, pero sé que es mentira. Porque cuando se siente sola siempre dice que vaya para ahí. Aunque te ame y te odie también, aunque no llame ni me hable, lo sé. Los dos fuimos los culpables, pero como si no hay otro que te trate tan bien. Siempre me creí eso que me amaba. De lo que decía no decía nada. Aunque fuiste la malvada, solamente mami dame otro besito más. Es que tú me subes los síntomas. Lo nuestro no era chingar nomás. Antes que te vayas, por lo menos, mami, dame otro besito más. Es que tú me subes los síntomas. Lo nuestro no era chingar nomás. Yo soy tu loquito más. Me quedaría contigo hasta que salga. Y ya estamos de vuelta con más de Lulax Supremo. Y la verdad es que hoy estoy muy contento porque hace muchísimo tiempo no le veía a ella. Primero, luego, hace mucho tiempo que no teníamos dos invitadas en un día. Dos mujeres bellas, radiantes, lindas e inteligentes. Hoy está con nosotros nada más y nada menos que Gogi. ¿Cómo estás, Gogi? Hola, Bien. Gogi. Hola, Lulax. Tanto tiempo, hace mucho que no nos vemos. ¿Verdad? Hace mucho que no me invitas a tu programa. Gogi, una pregunta. ¿Vos dirías que yo soy un mal amigo? No, para mí sos re bueno. Porque viste que vos siempre me invitas para hacer cosas y yo tipo nunca estoy. Y Siempre me dejas en bola, pero estoy acostumbrada a que seas así. siempre prometemos que nos vamos a ir a hacer algo y nunca hacemos. Sí, yo te escribo, te tiro actividades y bueno, me respondes. Pero yo creo que por una cuestión de seguir... Te odio, mira, te voy a matar acá. No. Maldito Por Lulax. una cuestión de seguir con la tradición de nunca hacer nada, yo creo que ya no tenemos más que hacer nada. Ah, bueno, está bien. Tipo, siempre tiene que ser, vamos a hacer tal cosa y no Y hacemos. queda ahí en el opareí, como se dice, ¿verdad? Este fin de semana, este sábado para ser específico, no tenía nada que hacer. Yo tenía una entrada libre para vos, una entrada que me sobraba. Para irnos Para irnos a la cancha, al clásico. Pero antes de hablar de eso, quiero contar algo. Bueno. Yo demasiado quería irme al cine y le escribí, voy a decirlo ya. ¿A quién le escribiste? Voy a decir porque hoy es martes y hoy esto se va a saber en la Cueva Chicas. Le escribí a Jimé Lovera y le dije Voy a preguntarle hoy. es que se quería ir conmigo al cine. ¿Y qué te dijo? Me dijo, ¿vos en serio me estás diciendo? Porque vos sabés que yo ya compré mi entrada para irme hoy al cine. Y le dije, estamos conectados. Claro, ya tenías vos, ya tenía ella, era irse. Pero hubo un pequeño error y es que no teníamos a la misma hora. Y vos dirás... ¡No, mentira! Y vos dirás, ¿por qué no compraste nomás otra entrada si no es tampoco tan caro? Porque en el horario que yo podía, Jime no podía. Y en el horario que Jime podía, yo no podía. Dracor, entonces no hubo conexión. Entonces, cero conexión luego. Yo te iba a decir algo. El destino ya no estaba diciendo que no era para mí eso. ¿Y qué, por ejemplo, te ibas a hacer al cine con Jime? Y ver esa peli nueva paraguaya. Pero ver la peli nomás. Y sí. Cuando se apagan las luces. ¿Qué? No sé. No Yo suelen lo, que pasar no- cosas. yo lo que nunca entendí es cuando vos le invitas a una chica al cine y lleva, por ejemplo, pollera. ¿Qué guau significa? Y ya sabes lo que significa. Que hace calor en el cine, Sí. pero en el cine, bueno, en los cines... Que quiere airear un poquito ahí su chuchis. ¿En serio? Sí. Quiere airear, ¿eh? Mira, ahí no es, dicen. Ahí no es. Bueno. Bueno, pero... Es verdad que tenemos me están interrumpiendo acá, discúlpame hoy. Tenemos un mensaje en el WhatsApp. ¿Qué es lo que pasa en el WhatsApp, demonio? Está llegando un mensaje y dice así. Un segundo, tiene una foto de que se está recuperando Goku y dice así. Lulax, ¿qué tal?
Vengo con un reclamo hacia Lauri, ella que solo entra al grupo para vaciar el chat. Y justo se topó con mi sticker que borré inmediatamente. Me echaron por eso. Demostrame tu capacidad y hack otra vez. Les pido mil disculpas. Saludos. ¿Qué es la respuesta de Has? No, verde, dice. ¿Por No. qué verde? Y verde se dice cuando tipo, que alguien circule. Claro. Es como Siga, el pues. semáforo en verde. Claro, claro. Pero ¿y por qué tanta Yo mala onda con el quiero man? saber nomás qué habrá sido ese sticker para que le eliminen luego de una sin derecho a réplica. Queremos ¿Alguien saber. sabe? ¿Alguien sabe? ¿Qué sticker es? ¿No? No sabemos. Capaz que era un sticker de sexo, que nosotros prohibimos los stickers de sexo. Claro, muy fuerte ya. Y así tipo de muy fuertes. Cero sexo entonces. Cero sexo, cero accidentes, cero cosas así muy gráficas. Claro, está mal eso. Bueno, David, vamos a estar revisando tu... Vamos a preguntarle a Lauri un poco qué sticker prontuario. fue. Sí, a Lauri va a saber, ella no se ¿Dónde olvida está de Lauri? nada. ¿Por qué no está acá Lauri? Lauri está ahora mismo haciendo relaciones públicas para traer más invitados médicos. Está viendo para traer un ángel de Victoria's Secret. ¿Qué bola? Porque hoy dije que me gustaría. ¿Qué? Pero y tener una novia de Victoria's Secret. Pero me dijeron que solamente con futbolistas, con deportistas de la acá Fórmula 1 y eso. Claro, acá no existe eso. ¿Cómo vas a tener? Vamos a ver. ¿Quién, por ejemplo, te gusta de las angelitas de Victoria? Les veo muy buenas personas. Porque son angelitas. Ok. Pero ya sabes quién te gusta o todavía no. Y todas, tío. Pero tenés que tener favoritas o no. No, todas son mis favoritas. Ah, bueno. Guau, bueno, que bueno. va a venir una. Pero hay miles. Una a eso voy. Angel. Y yo le iba a decir, no, la verdad que no. La verdad que no, sos mi obvio tipo. que no, boludo. No va luego a venir para comenzar, pero... ¿Por qué? Porque no sé quién es la más cercana que tenemos acá en Paraguay a una. No, en Paraguay no. Pues, bueno. Calculo que si soy brother de Nadia Ferreira, ella le puede decir, hey, bancana, acá un amigo te va a mandar para tu pasaje. Sí. Para que Nadia conozca Ferreira también puede ser Paraguay. más cerca, pero... Pero ella no puede hacerle enganche, porque Claro. ella pues está ahora con Mark. Sí. Que con Mark y yo le digo. Todas sus amigas son re lindas son. Re chetas. E inteligentes. Con Shakira ni está. Shakira. Sí, chill. Si querés venir, que le hablen más. Pues sí, tengo que juntarme con Nadia cuando venga y Escribile. hablar. Sí o sí te va a responder. Si vos ya sos muy conocido ahora. Sí. Tengo que escribirle. Pero le voy a poner como amigo nomás para que no se enoje. O vos viajás y ahí le entrevistas, ¿verdad? A Nadia. Sí. No Te sé vas qué a le Miami. No ¿Qué sé le qué preguntarías? Le preguntaría a Nadia, la verdad que pienso. ¿Qué hace? No sé. ¿Cuál es Porque su día a día? recordemos que ella quedó segunda en el Miss Universo, pero todo el mundo decía que ella era debió la haber primera. ganado. Sí. Muy Para mí loco también. eso, ¿verdad? Sí. Y ¿Qué se sintió eso, verdad? que Perder el... si Nadia, por ejemplo, ganaba, era como nuestra Copa del Mundo. Sí. Sí. Ya íbamos a ser Y encima ha de ser difícil explicarle a alguien. universo, imagínate Claro, nada. ha de ser difícil explicarle a alguien que, tipo, yo vengo del mismo lugar que la Miss Nadie. Universo, ¿entendés? Jamás te iban a creer. Vos pareces más de otro país, no me van a decir. No, jamás Se ha van a creer que detectado vos un venís del boliviano. universo de Nadia Ferreira. Acá ponen Adriana Lima, la angelita más hermosa siempre. Viste, hay miles. ¿A vos te hubiese gustado vivir así el modelaje, eso hoy? ¿Nunca probaste ese, Iba? Me hubiese gustado. Porque sos una chica muy linda e inteligente, hermano, digo. Me hubiese gustado. Pero, no sé, a mí no me gustan mucho las pasarelas. Tipo, me gusta ser modelo de fotografía, ponele. Ok. ¿Entendés? Que hace producción y esa, y fotito. Pero desfilar así en pasarela y... Que hablando de eso... Esa parte no me gusta tanto, pero... He visto como un teaser que hicieron para... No sé si le dice teaser de La Cueva de La Chicas. Cueva, ¿sí te gustó esa? Sí, re lindas todas. Sí, la promo sería, en todo caso. He de decir nomás... Estuvimos muy producidas todas, ¿verdad? Sí, re lindas, re ¿Quién te gustó diosas. más de todas? De las 7 que estamos en el panel de... Lo que pasa, no puedo decir. Por contrato me dijeron que ya no Fabi. diga más. No puedo decir. Sí, que... ¿Por qué no? Me pidió Fabi que no diga más. Fabi estuvo la otra vez acá, y bien. Sí, pero vino re de mala gana. ¿En serio? De votar, así. ¿Te puteó? No, y me dijo nuestro amigo que está acá ¿Quién? en la ¿Ariel? entrada que ella llegó temprano, pero que se quedó nomás ahí para no entrar luego. Ah, no quería estar ahí. Por suerte alargamos 40 minutos para que entre ella. Bueno, entonces Fabi es la que te gusta. Pasa que Fabi es
tu amor de toda la vida ya, ¿verdad? Es mi persona favorita en el mundo. Ok. De hecho, Es la más linda, en serio. No, pero no va solamente por la belleza, sino que por la calidad de ser humano que ha sido conmigo siempre. ¿En serio? Sí. Qué yo guau, le quiero tanto mucho. te hizo. No puedo contar. Pero siempre fue muy buena conmigo. Y hola. este fin de semana, ¿qué hiciste? ¿Te fuiste a la cancha? Este fin de semana tuve un casamiento en Summer. Ok. El sábado se casó mi segunda mejor amiga. Ah, he visto que... Espléndida, que ¿verdad? estabas como en un lugar con todas las chicas. Sí, viste que... ¿Qué es eso, por ejemplo, Bueno, hoy? esa es la preparación con las personas que eligen la que se va a casar. Sería dama de honor, ¿verdad? En todo caso. Y nos preparamos con ellas, nos vamos ya en la mañana, estamos con ella, desayunamos, hablamos. Ah, es como que nos toda la previa al peinamos, casamiento está claro. con las amigas. Ella elige dónde, o sea, la que se casa elige dónde. En Y este era caso un lugar fue- muy lindo. En este caso fue en un hotel que ella ya había dormido el viernes para esperar el sábado su casamiento. Y ahí caímos todas las amigas. Y nada, nos estuvimos preparando con ella. Estaba el maquillador de Nadia Ferreira. ¿En Imagínate serio? así luego. ¿Viste cómo es la vida? Tipo, todo ¿Viste? son coincidencias. Pues, ¿y sabes qué me dijo? Me dijo... Yo le estaba contando que me iba a casar en Italia, ¿verdad? Ok. Y me dijo, hey, a mí me interesa eso, escribime un poco, me dijo. Yo me quiero ir a Italia también y de por ahí me voy y te maquillo y le maquillo a toda tu familia, ¿entendés? Pa. De una, ya se prendió el tipo. Y lo que pasa es que... Mientras pueda pagar pasaje y todo eso, todo bien, ¿verdad? Obvio. Pero entonces yo le dije, dale, ya está. Tendrá su costo purete ese... Y sí, trabajo. ahora le tengo que preguntar qué onda. Claro. Pero si él se está ofreciendo, algún Y hay descuento que- me va a hacer. Yo Porque yo no le voy a pagar su pasaje ni nada, él va a pagar. Vos sí. Porque capaz que en el presupuesto O ya él entra ya sueña un que- fla. él sueña que yo le no. pagaría. Lo que pasa es que... Si no, yo nomás me voy a maquillar, No, boludo. escucha nada. Lo que pasa es que está acostumbrado seguramente a un nivel de... Claro. Claro, tipo... Pero no vas a comparar Gogi con Nadia Ferreira o no sé, la tipa, jamás. No, yo te veo a vos hoy y digo, esta chica tiene para pagar mi pasaje a cualquier parte del mundo. No. ¿Entendés? Jamás. Yo Capaz sé que por eso también tiró la propuesta. ¿Vos decís? Y puede ser. Bueno, y si me voy a Italia también me parece que tengo plata, ¿verdad? Y obvio. Oye, nunca... No tengo ni plata, en serio, estoy ahorrando. Nunca alguien que dice, me voy a casar en Italia, se... ¿Qué pasó? Ah, tenemos más mensajes de WhatsApp. Más La gente está full. mensajes. ¿Qué dice la gente? Ah, respondió. A ver el ¿Qué sticker dice? que mandó. Ah, el programa de chatear con una persona ahora mismo, ¿eh? Sí. ¿Qué dice? No. Porfa, es el único chat que interactúo y me pone feliz cada maldito mensaje. O me junto con Arturo de Misiones y llegamos al canal. Dice. Ah, van a hacer... Mira, van a hacer un team de los exiliados del grupo para venir a garrotearnos acá al canal. Mirá un poco. Basta, ahí está, otaku encima. Bueno. Queremos ver cuál es el sticker que mandó. Vamos a negociar, David, tu reintegro al grupo y también Si el de Cas Arturo. quiere va a ser. Sí, porque Cas es la que maneja los hilos ahora. ¿Viste? Cas es la Está haciendo capitana todo, del equipo. No, está sacando el dedo del medio. Sí. Está haciendo una Quiere la señal gente que obscena. entra al grupo. ¿Qué onda, Pio? Ah, me están confirmando que David es el que le empezó a pegar a los policías de la barra de centro. Qué fuerte. Hablando Uno de de eso, los hoy, del clan Rotela. te fuiste. Gogi dijo eso, gente. Yo no tengo nada que ver, ¿eh? Gogi, Bueno, después del casamiento, fui re feliz el sábado y el domingo me fui a la cancha. ¿te fuiste sola o acompañada? Me fui sola porque vos me dejaste en bola. Y no le encontraste a alguien ahí porque vi que subiste una historia de Y que... no, y estaban mis amigos. O sea, me fui nomás sola, pero en la cancha estaban amigos míos. O sea, que tipo la idea era reunirte con tus amigos. Sí. ¿Y qué tal? Bien. Vi que una de tus amigas se fue por primera vez y vivió eso. Mirá la cantidad de gente que está. Qué lindo, una Boludo, fiesta. era increíble. Todo el mundo desde la mañana ya estamos preparados para la cancha. Mira un poco. 20 minutos y se va toda la puta. Bajón fue. Pero yo estaba del otro lado, preferencia. Entonces yo veo como un cine todo lo que estaba pasando. Claro, Estaba es que- re lejos, o sea, nada no me afectaba a mí. Pero en serio empezó, los cerristas le jodieron a los policías. Supuestamente, todavía no se sabe. Bueno, o los policías. Bueno, no se sabe porque estaba muy en el fondo. Claro. Pero en serio se veía. O sea, El- se veía el como la quilombo. policía iba bajando porque se iban... ¿Verdad? Oscar, ¿quién vos decís que empezó? ¿Los policías o los cerristas? No, puta Qué madre. tibio, Qué tibio. ¿verdad? La verdad que no me quiero meter en eso. Claro. Bueno, lo que sí que hubo un conflicto entre policías e hinchas, entre comillas, mal llamados hinchas Sí, de cerro. después los policías le hicieron, o sea, los cascos azules así, ¡ah! Y nosotros mirando del otro lado. Tipo, ¿qué es lo que está pasando?
Y nada, después ya se fue toda la puta. Y Después se- se fue toda la puta porque la gente empezó a salir así, los de VIP. A bajarse a la albirroja. cancha. Ya habilitaron una salida hacia preferencia. Lo que pasa es que tiraron gas lacrimógeno y Sí. eso puede... Creo que a vos te afectó, te dejó tu ojo verde. Sí. Pero Pero vos- me un rato, en ¿vos serio. sentiste eso? Sentí. Porque el yo viento en un puede momento me traer. senté y dije, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? No sé qué. Y estaba ahí hablando con los amigos si salíamos qué. Y después ya dijeron, el partido se suspendió. Y ahí ya empezamos a salir. Y Claro. ahí sentí, en serio, que me picaban los ojos y tipo respiré ahí. Pero fue muy poquito porque en serio estaba al otro lado yo. Pero se sintió, imagínate lo que estaban en platea. Y luego de esta experiencia de hoy, ¿te gustaría volver a ir a la cancha? Claro que sí. ¿Vos crees que esto no mancha como tal? Lo que pasa es que a mí no me pasó nada, entonces... Claro. ¿entendés? Sí, era Dentro de toda la afectada. mala experiencia fue muy leve para vos. Sí, y lo que fueron afectados, o sea, los niños que fueron afectados es lo que fue muy grave, ¿verdad? Mira acá ponen. Tan feliz iba Gogi a la cancha y terminó así. Sí, bajón. Gogi en la foto parece barra brava que se reúne en Mariscal López, dice. Y G de la amiga de Gogi. Dice, Gogi piensa en casarse en Italia y Lulax, máximo Nueva Italia, conoce por la señora de Otaku. Lulax, si te invito a mi casamiento, te vas a ir. A Italia, vas a conocer Europa. No, es que ya sea tu maquillador no le quería pagar el pasaje, yo... Pero ¿vos pensás que te iba a pagar el pasaje a vos? No. Ah, con la plata que tenés. No. O sea, Lo que pasa es que yo estoy ahorrando ahora. ¿y qué vas a hacer con tanto dinero? No, y eso es lo que la gente no entiende. A mí con ahora se me va bien, pero mucho tiempo me fue mal. ¿Y que tenés que Entonces, pagar deudas? Hay que ir bacheando esas deudas. Ok. Todos tus préstamos y eso. Pero lo bueno es que ya dentro de poco voy a invertir y voy a abrir un negocio ¿Qué negocio? que va a sponsorear Lulax Supremo. Creo. ¿Qué Sí. negocio va a ser, ya sabes? No quiero spoilear. Vas a vender Viste que tangas. si vos, por ejemplo, contás tu proyecto, a veces no sale porque la gente te desea el mal. Cierto es. Eso pasa mucho Tiene también. que salir y después contar como anécdota ya. Entonces, ¿presentás a alguna de tus amigas? Sí, tengo muchas amigas. Vos sabés, Goy, que a mí una vez un amigo me escribió y me dijo, ¿Qué te dijo? mi amor, la amiga de Goy, me quiero casar con ella. ¿Por quién? ¿No sabes por quién? No. Puta madre, Lo que me pasa, Goy, hubiese es que dicho. todas tus amigas, es como Victoria's Secret también. Voy a dejar de decir esa palabra porque le estamos dando mucha pauta. Sí, sí, sí. Pero es así. Sí, muchas están solteras encima. Te puedo Epa. presentar. Vos me decís nomás, esa me gusta y yo... Acá César Ramírez, siempre que vos venís, dice ¿Qué dice? que eso es el divorcio en persona. Es así como la chica que te empieza a hablar cuando no tenés ni un peso, por ejemplo. Eso, por ejemplo, pasa mucho. Que vos, por ejemplo, no tenés ni un peso bajo en tu vida y te habla una chica re linda, wow. ¿Y qué hace ahí? ¿Y qué peor va a hacer? Y ya fuiste, ya, chau. Le dejas volar nomás. Pero a veces a las mujeres les gusta eso. ¿Qué? Que Y no quieren sé. ser la del proceso. Sí. A, Ser el cambio. a mí nunca me pasó eso. Por ejemplo, Ale Rojas y Anne Walde, por ejemplo. No, Que le pero, llevó a comer asadito y le gusta más esas cosas así. No plata y dinero. ¿Entendés? ya entiendo. Le gusta lo Sí, pues, simple. le gusta lo simple, claro. De hecho, hay un tema de Duki que lo indica. Que dice me gusta lo simple. ¿Viste? A las mujeres les gusta eso, no tanto. Gobi, ¿cuál va a ser la actividad que vamos a decir que vamos a hacer y no vamos a hacer ahora? Cocinar, Cocinar. bien. Pero Ey, el próximo miércoles es mi cumpleaños. ¿Qué vamos a hacer, Gobi? ¿Qué me vas a regalar? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer Yo- asado porque ya es fin de mes. Quiero decir nomás. Puede ser segundo round de asado. Sí, podemos hacer un asado. Quiero decir nomás que yo estoy ahora mismo un regalo abajo. Le debo su regalo todavía a Domingo. A todos. Pero en fin de mes ya te voy a regalar a vos y a Domingo. Dale, ya está. A la gran 7. Bueno, pero falta todavía. Primero el nosotros de abril. El cumple de Aries en mayo, pero él me pidió un regalo más simbólico. ¿Qué era? El otro día nomás yo traje un snack y él quería comer y me dijo que le dé por su cumple. Y no le di, pero le voy a dar. Espera, nada, ¿vos sos taurino también? ¡Ea! Aguante los taurinos. ¿Vos tenés un tatuaje de Tauro? Sí, acá está. ¿Qué es? ¿Qué dice? Tauro no, y es Tauro no. Es como un esqueleto de toro. Me gusta, carajo. ¿Nunca comiste vaca cangüe? No, ¿qué es eso? La cabeza de la vaca que se hace en papel. Ese papel medio de aluminio. Ajá. No comí todavía. No comen los No. taurinos, es como, claro. Claro, es ¿cómo le estoy comiendo a... canibalismo. Claro. Bueno, gracias hoy por acompañarnos el día de hoy una Gracias vez más. a vos, gustazo. Bueno, Tenemos el próximo miércoles vamos a festejar acá mi cumpleaños. Pero el asado sí vamos a hacer porque el asado no Vamos a podemos traer no barra hacer. de tragos también.
Ah, ¿qué? A las 7 de la mañana ya quiero. Sí. Ah, mira, está con sus exigencias acá hoy, ¿eh? Sí, Mira, una vos. vez lo voy a exigir al demonio. Está bien, está bien. Sí, ¿verdad? Vamos a tener barra de trago Jaguares, vamos a estar ya para las 9 de la mañana. Me gusta eso, Sí, ¿eh? porque normalmente en el siguiente programa siempre hay. Claro. No pensé pasar por esta hora. Ah, están metiendo ya las pullitas. Sí, viste. Ahí siempre hay tragos. ¿Y por qué en tu programa no hay? Ay, pero. ¿Por qué en tu programa no hay tragos? Bueno, vamos a tener. Bien, Vamos un a asadito. hacerle llegar a Lauri tu O chipa y reclamo. cocido también. Cambió. Trago asadito, chipa y cocido, ¿eh? Sí. Que preparen los baños de este canal. Sí. Porque vamos a destruir. Gracias, hoy. Bueno, chao, nos vemos. Un gusto. Estoy empezando a prepararme ya mentalmente de que tengo que regalar muchas cosas este año. Pero siento que se merecen los chicos. Ya el simple hecho de despertar de temprano para venir acá para mí es increíble. Por más de que se les pague, ¿verdad? Sí. Porque es algo que yo no haría en mi vida pasada. Por eso ahora cambié y ya soy un tipazo, soy un crack. Me saludan en la calle, me dicen que soy su ídolo, lloran, tiemblan. Y es parte de mi vida. Así que nada, agradecerle a toda la gente que nos estuvo acompañando. Recordarle a la gente que nos mira en la repetición que compartan, que comenten y que le den me gusta, carajo. Me gusta, carajo. Esto fue todo del Black Supremo. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a todos los que nos mensajean desde YouTube, Twitch, Facebook, TikTok, Telegram y también que nos mandan su llamada a la línea baja. ¿Será? No, espera. Esto fue todo del Black Supremo. ¿Será? Hasta mañana. Un estilo único de aquí. Tengo bigote maní. Un estilo de aquí. Tengo bigote maní. Un estilo de aquí. Tengo bigote maní. Un estilo de aquí. A ver esa colita cómo se mueve. Cómo se mueve. En la discoteca soy John Travolta. Yo soy de la loquita y te doy la vuelta. Soy amigo del bigote de Rubén. Y un vaso de tequila cae bien. Siempre canto, vamos a la marea. Y yo estoy seguro que te llevaré. Vamos a la marea.